Hola, bienvenidos a otro vídeo sobre ACES, donde vamos a seguir viendo las distintas funcionalidades de esta base de datos. Bien, vamos a empezar con las multitablas para poder cruzar unas tablas y otras. Nos venimos a crear y aquí en diseño de consulta agregaríamos las diferentes tablas que queremos cruzar, ¿vale? Y vamos añadiendo aquí abajo los distintos campos, por ejemplo, los nombres de los clientes, la fecha de la factura, ¿vale? Etcétera. Una vez que ya tenemos los datos que queremos cruzar, le damos a ejecutar. La vamos a cerrar porque ya tenemos una hecha, pero le daríamos a ejecutar y nos crearía nuestra consulta, ¿vale? Entonces nosotros tenemos aquí una que sería ver facturas, ¿vale? Con el nombre. Entonces hemos cruzado la tabla de las facturas con, por ejemplo, la de el nombre del cliente, la población, una con la otra. Bien. Otra cosa interesante también es por condiciones, poner algún tipo de criterio. En este caso nos vamos a crear y en diseño de consulta vamos a coger, por ejemplo, la tabla de clientes y lo que le vamos a decir es que nos devuelva los clientes, pero con algún tipo de criterio. En este caso, los que sean de Sevilla. Pues entonces pondríamos el nombre del cliente y la provincia, por ejemplo. Y ahora en criterios, ¿vale? Aquí pondríamos Sevilla, tal cual aparece en la base de datos. Y una vez que le diéramos a ejecutar, me va a devolver una consulta donde aparezcan los nombres de los clientes con su provincia, pero solamente aquellos que son de Sevilla, que sería este caso. Aquí tenemos una consulta donde me devuelve únicamente las personas que están viviendo en Sevilla, ¿vale? Bien, ahora, otra cosa interesante es actualizar los datos. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es, otra vez en crear, en diseño de consulta, es por ejemplo la tabla factura, ¿no? Vamos a decir que nos actualice factura. Pues agregaríamos los datos que nosotros queremos tener en nuestra tabla, por ejemplo el número de factura, la fecha y por ejemplo si ha sido enviada o no. Y, enviada no, por ejemplo lo de pagada, si ha sido pagada. Bien, pues en pagada lo que hacemos es que le damos a actualizar, y en actualizar aquí establecemos a cuánto queremos actualizarlo. En este caso, por ejemplo, le decimos que a 100. Entonces lo que nos va a hacer es que en el campo pagada nos va a poner 100. Si le damos a ejecutar, nos dice que se va a actualizar la tabla tal y cual, le decimos que sí. Y en la tabla de factura vamos a ver que nos ha puesto todo, ¿vale? Todos los registros nos lo ha puesto a 100. Si nosotros esta consulta la dejamos guardada, la vamos a poder aplicar siempre que queramos. Entonces, esta de momento la vamos a eliminar, ¿vale? Pero ya tenemos una guardada, que es esta de cambiar facturas. Entonces, esto lo que nos va a hacer es que nos las va a poner a 0. Y si le damos, nos va a cambiar las facturas a 0. Le decimos que sí. Y vamos a ver cómo nos la ha cambiado a 0. Ya, en vez de poner 100, pone 0. Esa es la forma de actualizar. Bien, otra cosa también interesante es crear una tabla a partir de una consulta. Entonces, crearíamos una consulta como hemos hecho hasta en las veces anteriores, ¿no? De crear la consulta, como hemos explicado ya. Pero una vez que tenemos la consulta, lo que vamos a hacer, una vez que tenemos los datos, por ejemplo, en la tabla clientes, ¿no? Pues tenemos diferentes datos, por ejemplo, el del código o el de la población, y lo que vamos a hacer es anexar. Entonces antes habremos creado una tabla vacía donde vayamos a introducir el código y la población, y en anexar estableceremos la tabla a la que queremos que vaya. Establecemos aquí la tabla, ¿vale? Y nos va a decir que nos va a decir que dónde quiere ponerla, ¿vale? Le damos por ejemplo a la de clientes, aceptar. Y nos sale esto, anexar a dónde. Entonces nosotros aquí ponemos los campos de esta tabla que hemos creado, población, por ejemplo, y código, si es lo que vamos a hacer. Y cada vez que ejecutemos esto, sí, lo que va a hacer es que nos va a añadir esos datos de la tabla nueva, esos datos de esta tabla a la tabla nueva. Entonces vamos a verlo con un ejemplo, ¿vale? Tenemos aquí el de poblaciones, ¿vale? Que es la tabla que habíamos creado, estaba vacía en su momento. Aquí vemos que ya tiene dos ejemplos hechos. Entonces tenemos población y código. Y si le damos a crear poblaciones, ¿vale? Vamos a cerrar de momento. Crear poblaciones es la anexación que nosotros tenemos creada. La ejecutamos, le decimos que sí.
ahora nos debe de aparecer todavía más registros. ¿Veis? Nos vuelve otra vez a meter los registros en la tabla. Entonces de esta forma podemos meter registros de manera rápida en una tabla que tengamos creada. Bien, algo también interesante, importar y exportar datos de la base de datos. ¿Cómo se hace? Pues a través de datos externos tenemos la opción de exportar, por ejemplo, lo podemos hacer en Excel, en archivo de texto, en PDF o en diferentes formatos, ¿vale? O importarlo, que igualmente lo podemos hacer desde distintos tipos de archivos. Esto lo que nos va a hacer es que nos crea un archivo externo, por ejemplo, si queremos crear un Excel, pues exportamos un Excel, ¿vale? Le decimos dónde, qué tipo de formato, etcétera, y le damos a aceptar y nos creará un archivo de Excel. Y si le damos a importar, por ejemplo, igualmente desde Excel, ¿no? Pues en este caso lo que nos va a decir es que le digamos cuál es el documento, a qué tabla queremos, si lo que queremos hacer, por ejemplo, es introducir algunas modificaciones a una tabla que ya existía, pues a qué tabla y tal. Bien. Después, por ejemplo, los formularios. Los formularios se crean aquí, ¿vale? Por ejemplo, en el asistente para formulario, que nos permite elegir la tabla de la que queremos crearlos, poner los distintos campos, elegir la forma que le vamos a dar al formulario, ¿vale? Y nos va a crear un formulario como este. Esta sería la vista preliminar, ¿vale? O de presentación, y en vista diseño, que es donde podemos modificar el formulario, pues sería esto. Tenemos los distintos campos que nosotros ya le hemos agregado y podemos modificarlos o darle el formato que queramos con estas herramientas de aquí. Bien, también es interesante que este formulario, por ejemplo, pues podemos crear grupos, agrupar los datos. Entonces, como tenemos diferentes provincias, lo que podemos hacer es decir que nos dé un informe, pues con los datos agrupados por provincia. Para ello, en crear, le damos a informe y nos va a permitir aquí abajo, nos va a dar la opción de agregar un grupo y de agregar un orden. Entonces, en agregar un grupo, pues le decimos que, por ejemplo, pues por provincia, y después le ponemos un orden. Y de esta forma, como vemos, nos va a dar un informe con los clientes agregados por provincias, que lo tenemos aquí abierto ya. Vamos a verlo. Vamos a cerrar esto de aquí primero. Tenemos este formulario de clientes aquí, donde aparecen Cádiz, Córdoba, todos los de Sevilla aparecen aquí juntos, ¿vale? Están por grupo. Bien. También es interesante para automatizar diferentes tareas, las macros. Las macros también en crear, ¿vale? Le damos a crear macro y nos aparecerá esta pantalla donde podemos agregar diferentes comandos para hacer diferentes tareas. Por ejemplo, nosotros hemos creado una macro para imprimir. Entonces, en vista diseño, vamos a ver las diferentes tareas que tiene. En este caso, abre la tabla, va a ser la de cliente, ¿no? Le da a imprimir, te lanza un cuadro de mensaje y después cierra la ventana. Bien, esto lo hace del tirón porque está dentro de un grupo. Entonces, un grupo se puede poner también igualmente, lo ponemos desde aquí y una vez que tenemos puesto este comando, lo que hacemos es que lo llevamos hasta arriba mediante las flechitas que nos van apareciendo aquí al lado y todo lo demás lo vamos introduciendo dentro del grupo. De manera que esta macro lo que va a hacer es que cuando la vayamos a ejecutar, pues nos hace todas estas tareas a la misma vez. Bueno, a la misma vez no, pero que nos hace todas estas tareas de manera sucesiva, porque pertenecen al mismo grupo. Entonces, por ejemplo, si le damos y a ver si nos permite ejecutarla, ¿vale? Nos imprime, nos da el cuadro de que se ha impreso correctamente y ya está. Y después cuando eso se cierra, ¿ves? Bien, eso es porque está dentro del grupo. Y por último, vamos a ver cómo hemos puesto este panel de control, donde tenemos algunas acciones rápidas para acceder a elementos de manera más rápida. Entonces, para ello, en archivo, en opciones, vamos a ver que aquí podemos modificar diferentes cosas y personalizarlas, ¿vale? Por ejemplo, en base de datos actual tenemos la opción pues de utilizar un icono un favicon que nosotros pongamos personalizado. En este caso, pues nosotros tenemos puesto este de aquí, esta carpetita que se ve aquí, que es diferente al que nos saldría si no tuviéramos nada. Y ahora para crear esto del panel de control en barra de herramientas de acceso rápido, ¿vale? Si le damos a todos los comandos nos va a aparecer,
a ver si quiere, nos va a aparecer los distintos comandos que tenemos, ¿vale? Y nosotros elegimos el de administrador del panel de control y lo agregamos aquí con la flechita, estaría aquí, y lo agregamos a esta parte de aquí. Esto le damos a aceptar y se nos va a crear el acceso directo. Bueno, habría que volver a abrir la base de datos, ¿vale? Y se nos crearía el acceso directo aquí arriba. Una vez que le damos aquí, lo ejecutamos y ahora nos permite personalizarlo. Entonces, si le damos a modificar, vamos a ver que podemos agregar pues diferentes elementos, ¿vale? En este caso, pues abrir clientes y nos abriría la tabla de clientes, salir para salir, o por ejemplo imprimir para que nos impriman. Son diferentes elementos que podemos agregar al panel de control para realizar tareas rápidas. Bien, espero que os haya gustado este vídeo de Access y nos vemos en el siguiente vídeo de bases de datos.